Querida iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. El tema que Dios me dio para esta noche, mientras que caminaba en todos estos hermosos campos de la selva, me entrega el tema activando mi autoridad sobre los derechos del infierno. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amada iglesia, el cristiano se enfrenta a un combate diario contra los poderes malignos que tienen mando y autoridad, dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Ese conocimiento debe estar dentro de la comunidad cristiana. Quiero decir, todo cristiano debe tener claro cuál es tu enemigo, porque sus enemigos no son los de tu casa. Tus enemigos no es tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu suegra, como dicen por ahí. El cristiano debe detectar cuál es tu enemigo. Cuando el cristiano tiene el conocimiento de quién es el enemigo, entonces no pierde tiempo contendiendo con sus seres queridos. Porque la familia es la base fundamental que Dios dejó para que la iglesia se reproduzca, para que una sociedad avance. Dios no quiere que entre la familia ni la comunidad cristiana, mucho menos, mantengamos en contiendas y pleitos. Tampoco en disensiones. Es tan horrible cuando llegamos a una casa y no hay comunión entre los padres e hijos. No hay comunión entre la pareja. Eso es algo, yo dijera, fenomenal. Sí podemos vivir en paz. Sí podemos vivir en comunión. Por cierto, la palabra de Dios nos enseña que uno de los frutos de la carne son las contiendas y las disensiones. Nos encanta estar peleando por cualquier cosa. Discutimos por cosas que no tienen sentido. Se nos va el tiempo y no disfrutamos de las personas que amamos. Por eso en esta noche, iglesia amada, quiero llevarles para que miremos en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice: no tenemos lucha contra sangre, tampoco tenemos lucha contra carne, sino contra principados y potestades de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ningún momento la Biblia me está mostrando que mis enemigos son las personas que están aquí en la tierra. Me está mostrando otra clase de enemigos.
Y cuando yo aprendo y entiendo y comprendo, entonces no paso tiempo malgastándolo en cosas que no tienen sentido. Es normal que muchas veces no nos entendamos el uno con el otro, pero para ello debemos utilizar entonces los principios y los valores. Dejemos la gritería en la casa. Dejemos esas palabras hirientes que no construyen. Lo único que hacemos es destruir. ¿A son de qué? No hay razón para ello. Cuando yo conozco y veo y analizo mis enemigos, entonces la palabra de Dios dice en el libro de San Lucas, capítulo 10, verso 18, dice lo siguiente. Libro de San Lucas, capítulo 10. Verso 18. San Lucas capítulo 10, verso 18. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dará, nada os dañará. La palabra de Dios es muy clara y ella nos enseña cómo activar la autoridad sobre los derechos del infierno. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra es clara y ella no se puede contradecir. Lo que está escrito, Dios lo respalda, Dios lo activa, pero es necesario que yo lo crea, es necesario que yo lo conozca, es necesario que yo lo viva. Quiero ser un poco más clara. En su casa, usted puede tener algunas herramientas que le sirven para dicho trabajo, hablemos así. Y quizás esas herramientas las lleva mucho tiempo en su casa. A otros usted se las ha prestado y le han servido. Pero a usted no le han servido porque usted nunca las ha tomado, nunca las ha utilizado. Y entonces usted no sabe lo que tiene, para qué le sirve. Así mismo pasa con la palabra de Dios. La Biblia la tenemos en nuestra casa, pero muchas veces no sabemos para qué nos sirve. La tenemos como un amuleto, la tenemos como una creencia más, pero no la abrimos, no la escudriñamos, no sabemos qué dice allí. Y como no sabemos, entonces de hecho que no la usamos para cuando la necesitamos. Escaseamos de conocimiento de las sagradas escrituras, y por eso vienen las tinieblas, viene el Dios de este mundo, permíteme decirle, y nos enredan, nos engañan, nos mienten, porque el que no tiene conocimiento no sabe para dónde va. Todo mentiroso que viene y le dice, usted le cree. Usted se va con esa persona, después se va con la otra, porque no sabe para dónde va. No tienes unas bases fundamentales
que usted pueda decir, no, es que yo voy para allá. No tengo, que dijera yo, autoridad sobre los derechos del infierno. Los derechos del infierno, del mundo de las tinieblas, es siempre mentirnos, mantenernos engañados, siempre mostrarnos una falsedad. Pero cuando yo no tengo conocimiento, entonces me dejo enredar de cualquier cosa. La palabra de Dios es clara. San Lucas capítulo 10, verso 18. Dice, y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si usted conocía esa palabra o no la conocía, por lo menos hoy yo quiero que usted la conozca y deja de cederle terreno al mundo de las tinieblas. Deja de ser cobarde y de soltarle su familia, de soltarle su comunidad a un mundo que no tiene por qué hacerte huir a usted donde Dios te colocó. Dios te dio una autoridad para que la ejerza. Dios te puso allí en ese lugar. Dios te colocó en ese trabajo. Dios te colocó en ese colegio. Yo que sé en qué lugar. Pero ahora el enemigo viene con sus derechos. Viene con sus chismes. Viene con sus contiendas. Ay, usted sí sabe, ¿no? ¿Cómo le parece que están diciendo esto de ti? ¿Cómo te parece que a ti te van a echar del trabajo? ¿Cómo te parece que esto y aquello? Mentiras del diablo. Usted puede activar la autoridad de Cristo en su vida y el único que te saca se llama Dios. Cuando Dios me llevó a todas estas selvas caqueteñas a predicar el evangelio, a mí me dijeron, las autoridades de este lugar no te dejan caminar de noche. Las autoridades de este lugar no te dejan construir templos. Las autoridades de este lugar no te dejan ganar jóvenes. Sí, eso es así. Y por cierto, esas son las normas. Pero Dios a mí me dice, háblele a los jóvenes. Dios a mí me dice, construya templos. Dios me dice, no te detengas, camina de día y de noche, porque yo soy tu guía, porque yo voy contigo. Y entonces aquí, ¿qué, Señor? Yo me paro en el camino y le digo, Señor, pero es que son contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Es contra todo un ejército. Y aquí, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero Él me dice, San Lucas capítulo 10, verso 18. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces tomo esta palabra y yo le digo, Señor, yo la activo en el mundo espiritual. Lo que tú dices, eso se hará. Y comencé a caminar y comencé a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Por tanto, Dios puso gracia en mí y ahora estas autoridades me dicen, siga, pasa, construye, haz lo que a usted le gusta. Usted es una loca que anda en su cuento. Haga lo que usted tiene que hacer, porque nosotros no le vamos
que usted ha venido a hacer en estas selvas. Al contrario, enséñanos, díganos qué es lo que dice aquí. Entonces encontramos donde dice: sobre toda fuerza del enemigo, y nada ¿qué? Os dañará. Pero ¿cómo yo puedo decir algo con tanta certeza si no lo he vivido? Yo lo digo porque es lo que yo he vivido, es lo que yo vivo constantemente, donde puedo ver que la gloria de Dios activada frente a unos derechos del infierno, siempre Dios nos lleva de victoria en victoria. Y lo que Dios dice, Él lo cumple a través de su palabra. Podemos encontrar entonces qué es una autoridad o qué es la palabra autoridad. Es un concepto, es la facultad o la potestad que se tiene para gobernar o para ejercer el mando donde Dios nos ha colocado. Cada uno de nosotros, Dios nos entregó una autoridad, sin importar el rango, ni el color, ni la raza, yo dijera ni la religión. Dios nos ha colocado en un lugar para que activemos la autoridad que Cristo nos entregó. Dios estableció su reino tanto en el cielo como en la tierra. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, ¿qué le contestó Jesús a los discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Hágase tu reino en la tierra como en el cielo. Allí Jesucristo les habló de un reino, pero no un reino cualquiera. Un reino que está establecido en el cielo y que Él también vino a establecerlo en la tierra, pero también quiere que sea establecido en el corazón del hombre. Cristo vino a establecer su propio reino. Y entonces hoy podemos ver que a través del reino de Dios, es un reino que Dios activó sobre nosotros con autoridad, pero es un reino de luz, no de tinieblas. Cada uno de nosotros decidimos en qué reino queremos vivir, si en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Dios nos dio un libre albedrío. Él vino a establecer su reino para que todo aquel que quiera estar en su reino decida entonces hacer parte de su reino. Ese reino Él vino a establecerlo en mi corazón y en su corazón, para activar su autoridad sobre nosotros. Porque la autoridad que Cristo nos entregó sobre los derechos del infierno, eso viene directamente de Dios. Con esto quiero decirle, yo necesito del reino de Dios, yo necesito de la autoridad de Cristo para poder enfrentar los derechos del infierno. Porque de lo contrario, haría parte del reino de la oscuridad. La Biblia dice que un reino, ¿cierto?, no se divide entre sí. El que está en el reino de la luz está en el reino de la luz, y el que está en el reino de las tinieblas está en el reino de las tinieblas.
y cada uno ejerce su autoridad. Por cierto, dije, hemos conocido los enemigos que son principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Ellos tienen su reino y ellos no se dividen entre sí. De hecho, que ellos se fortalecen y hacen un trabajo para sí. Pero una de las preguntas en esta hora es: ¿en qué clase de reino yo estoy? ¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? Ahora, la pregunta puede ser: ¿cómo yo puedo entender o cómo puedo detectar si estoy en el reino de la luz o estoy en el reino de las tinieblas? Usted me pudiese decir ahí sentado: pastora, no me confunda tanto, que yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo. Déjeme explicarle un momento. ¿Qué es el reino de las tinieblas y qué es el reino de la luz? Me importa más en este momento hablarle del reino de la luz. En el reino de la luz, Dios vino a establecer su amor. Escuche bien, iglesia, en el reino de la luz, Dios vino a establecer el amor de Cristo hacia nosotros. Es tanto el amor que entregó su vida por ti y por mí. Quiero decirle, ese es el ingrediente principal para formar el reino de la luz. Es el amor de Dios, que no tiene límites, que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Pero en ese amor, Dios dice: ámesen los unos con los otros. También dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo? Primero tengo que evaluar mi corazón. Primero tengo que verme yo para poder luego expresar hacia afuera de lo que yo tengo, de eso doy. Si en mi corazón hay amor, amor expreso. Pero si en mi corazón hay odio, si en mi corazón hay amargura, si en mi corazón hay rencor, si en mi corazón hay esto, aquello, pues eso es lo que yo voy a expresar. Y esas cosas no son del reino de la luz. Esas son del reino de las tinieblas. Los ingredientes o las bases fundamentales, los muros, pudiera yo decir, del reino de Dios, se trata primero el amor de Cristo para con su iglesia. Dice que la amó y se entregó a sí mismo por ella. En segundo lugar, el segundo ingrediente es el perdón. El perdón está dentro de su reino. Cuando lo estableció, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí encontramos que el perdón de Dios es sobre todas las cosas. Siempre Dios nos mira a nosotros con amor y con perdón, sin importar nuestros errores, sin importar nuestras fallas. Yo puedo ver a un Dios que entre más fallo, entre más peco, Él más me ama. No entiendo por qué usted no puede disfrutar de ese amor. ¿Por qué se pierde de algo tan bueno y vives pensando que Dios te juzga por sus errores?
¿Por qué vives imaginándose que Dios es un Dios carnal como tú? ¿Por qué vives pensando que Dios no mira sino en qué momento usted va a caer para Él caerle con un látigo? Cuando Dios está con los brazos abiertos y su sangre preciosa para limpiarnos una y otra vez. Ese es el reino de la luz. Pero yo no sé qué le enseñaron a usted. ¿Qué bases le pusieron? Y por eso en este momento usted dice, no, yo prefiero mejor el reino de las tinieblas. Porque si salgo a la luz, entonces van a ver quién soy yo, ¿verdad? Si por un instante le dijéramos a los sugieres que apagaran las luces, entonces no nos vamos a ver. Y decimos, no, es mejor andar en las tinieblas. Porque en las tinieblas entonces nadie me ve qué es lo que yo hago. Pero si Dios es luz y así usted se quiera esconder en la oscuridad más espesa, así usted se quiera esconder en la oscuridad más profunda, Dios te ve porque Él no es tinieblas. Él es luz. Y te ve como la luz del día. Entonces, si hasta hoy el diablo te ha engañado diciéndole que ande en tinieblas porque es mejor andar así, porque así nadie te ve, él es mentiroso. Dios te ve tan claro como la luz del día. A Dios nadie se le puede esconder. No creas que es que hasta aquí usted se le ha escondido a Dios. Mentiras. Simplemente es un derecho que digo yo. Estamos hablando de los derechos del infierno. Es simplemente un derecho del infierno que le ha hecho creer a usted que aquí está escondido y que nadie lo ve. Mentiras. Todos los días Él nos ve. Y con esto quiero decirle, si usted en el momento ha hecho cualquier cantidad de cosas porque en su mente usted cree que está en la oscuridad y se metió allá en el rincón más remoto y que nadie te está viendo, Cristo lo está mirando y no te ha condenado, porque Él está esperando que usted salga de ese reino y entre al reino de la luz. Para que usted y yo activemos la autoridad que Él nos ha entregado. Dejemos de estar huyendo. Dejemos de estar escondiéndonos. Comprendámonos y entendamos que Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Que Él nos ama. Y que lo único que Él quiere para nosotros es el perdón. Eso es lo que Dios vino a hacer a la tierra. A mostrarnos un reino de amor, un reino de perdón, pero también un reino de fe. Que aunque no podamos ver las cosas, entendamos que existen porque Dios existe. Y que la fe es la certeza de lo que no se ve. A Dios le gusta que nosotros caminemos en fe. A Dios le gusta, en otras palabras, que pongamos la mirada en Él y la confianza en Él. De eso se trata el reino de la luz. Así que si en este momento usted dijera, pastora, pero yo entonces ¿en qué reino estoy? ¿En el de las tinieblas o en el de la luz? Pues allí ya di los primeros, ingredientes o principios o guía
para que entendamos qué es el reino de la luz, el amor, el perdón y la fe. Pero quiero ya mirar con certeza y a la vez ir entrando a la conclusión del tema. En el reino de la luz también tenemos la paz. La Biblia dice que debemos vivir en paz ¿con quién? Con todos. ¿Y será que sí lo logramos? La Biblia dice que si tu enemigo te pidiere ¿qué? Agua, dale de beber. ¿Y si qué? Y si tuviere hambre, dale de comer. Y cuando tú se enojas con su pareja, ¿cuántos días lo dejas sin darle de comer? ¿Hasta cuándo? Allí entonces vamos viendo cómo estamos en el reino de la luz. Si la palabra de Dios nos está enseñando cuál debe ser nuestra actitud frente a una realidad, entonces cuál debe ser también nuestra autoridad. Porque yo debo activar esa autoridad del reino de la luz sobre los derechos del infierno. ¿Cuáles son los derechos del infierno? Ay, no, él es tu enemigo, entonces no le vuelva a hablar. Oiga, fulano, usted la va con sutano. No, eso me cae súper mal. Entonces usted tampoco le hable. Esos son derechos ¿de dónde? Del infierno, del mundo de las tinieblas. Pero los derechos de la luz me dicen lo contrario. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si tu enemigo te tiene hambre, dale de comer y dale de beber. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? Porque Dios no me está hablando de esos enemigos de la casa. El hecho que por un momento tengamos alguna situación, Él no es mi enemigo. No, ni tampoco debo pasar tantos días sin hablarle. Ni tampoco tantos días sin darle de comer ni agua. Porque eso no es lo que la Biblia enseña. El reino de la luz es algo diferente. Allí entonces nos dice que debemos tener paz con todos. Paz con todos. ¿En qué momento yo debo tener esa paz? Yo debo decirle a Dios que su reino gobierne en mi corazón. Y por tanto que la paz nadie me la pueda robar. Nadie, ni las necesidades, ni los problemas, ni las deudas, nada me puede quitar la paz, porque la paz viene de Cristo. Y por encima de todo, Dios quiere que tengamos paz, que podamos sonreír, que podamos ser felices en medio de cualquier circunstancia. Nada nos tiene que vencer, porque con Cristo somos más que vencedores. Quiero concluir. La palabra de Dios nos enseña que los derechos del infierno Cristo ya los venció en la cruz del Calvario. Él los venció por ti y por mí.
En otras palabras, ya Él lo hizo todo. Él ya peleó esa batalla, pero no la peleó así como nosotros peleamos. Él la peleó a precio de sangre con su muerte en la cruz, muriendo como redentor por toda la raza humana. Así que yo en este momento, ¿por qué tengo que pasar el tiempo haciendo cosas que ya Cristo las hizo? ¿Por qué tengo en este momento que estar cargada de miedo y de susto? Porque el mundo de las tinieblas me va a derrumbar. Eso es mentiras. Si Cristo está en mí, entonces no hay nada que temer. Quiero ser un poco más clara. Si la luz está aquí dentro del recinto, a través de estos medios, de estas lámparas, desde el momento que se prendieron las lámparas, las tinieblas se fueron. Así de sencillo. Dios quiere que en el corazón del hombre se prendan las lámparas con la luz de Jesús. Pero si usted no las prende, o prende una, ¿cierto?, y deja la otra apagada, entonces va a haber una mezcla entre luz y tinieblas. Y el reino de Dios solamente depende ¿de qué? De luz. En Él no hay tinieblas. Él quiere encender la luz del amor. Él quiere encender la luz del perdón. Él quiere encender la luz de la fe. Y Él también quiere encender la luz de la paz. Pero antes que nosotros miremos las personas que nos rodean, yo debo mirarme yo misma. ¿Cómo está el amor en mí? ¿Cómo está el perdón en mí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que no se perdonan entre sí mismas. Usted comete un pecado, un error, y todo el tiempo dice: ay, pero es que yo sí soy bruto. Pero es que yo sí soy tonta. Uy, a mí quién me manda a ser tan torpe. Usted misma, usted mismo se está maltratando, usted mismo se está despreciando, usted mismo está diciendo que usted es un bruto, un tonto, un bobo, un bueno para nada. Nadie más te está señalando. Eres tú mismo que no te acepta, que eres humano y que puede cometer errores. ¿Para qué nos sirven nuestros errores? ¿Para qué nos sirven? A ver, las personas adultas, ¿para qué nos sirven los errores? Para aprender. Un joven se equivoca, un adolescente se equivoca y entonces vive culpándose todo el tiempo por su error. Eso es un derecho del infierno. Si usted cometió ese error, mire las personas adultas lo que están diciendo: nos sirve para aprender. Pero no debemos continuar en decir: ay, pero es que yo, ¿por qué tomé esa decisión? Yo soy culpable de mi desgracia. Hasta el día que usted tome una decisión y acepte que cometiste ese error para aprender, ese día usted viene a ser libre. De lo contrario, no, porque siempre te estás condenando. Siempre te estás echando la culpa. Ay, si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo de Julano, yo estaría un poco más adelante que él o que ella.
pero por mi error. Y entonces decimos, por mi culpa y por mi propia culpa. Y nos damos ¿qué? Golpe de pecho. Pero no salimos de ahí. Y eso no son ingredientes del reino de la luz. Dios no quiere que usted viva dándose golpe de pecho y echándose la culpa a usted mismo y condenándose usted mismo cuando Cristo ya pagó el precio por ti. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esa es la parte que yo tengo que activar en mí primeramente. Yo tengo que perdonarme, yo tengo que ser libre, yo tengo que ser feliz en medio de todas las circunstancias que puedan pasar. ¿Qué es lo que en este momento no te deja disfrutar del reino de la luz? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que no te deja tener paz consigo mismo? Y usted dice, ay no, pastora, si usted supiera, es que ese marido, es que esa mujer, es que ese hijo. No es eso, iglesia. Eres tú mismo quien tienes que decidir en vivir en paz contigo mismo. Si alguien te pelea, alguien te molesta y tú no respondes, ¿qué hace esa persona? Te deja quieto. Te deja quieta. ¿Por qué? Porque sabe que usted no va ¿a qué? A pelear. En todo mi conocimiento de experiencia, en esta labor tan especial, yo admiro las parejas que no pelean. Eso no significa que no tengan problemas. Sí las tienen. Pero cuando el uno se enoja, entonces el otro sale y se va. Y el otro queda aquí que pelea y bota todo. Y a la media hora, o qué sé yo, a la hora, la otra persona viene y ya no hay con quién pelear porque ya le pasó toda la rabia. Y entonces vuelven a tener, ¿cierto?, el diálogo y se continúa con la vida. Llámese de parte y parte. Pero ni el uno se presta, ni el otro tampoco. Porque no se trata de eso. Se trata de guardar silencio cuando la otra persona se enoja. O por allí en mi zona decimos cuando botó el bloque. Entonces el otro prefiere irse o prefiere callarse. ¿Por qué no habla? Le dice la otra persona, ¿cierto? Contésteme. Porque nos encanta las discusiones. Pero la otra persona no habla ni contesta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues bajarle al tono y calmarse para que haya una reconciliación ¿de qué? De paz. La Biblia entonces nos enseña que debemos estar en paz con todos. La lucha no es contra carne ni contra sangre. ¿Qué le pasó a Caín cuando se levantó con Abel? ¿Qué hizo Caín? Caín dijo, no, el problema aquí es Abel, por tanto yo lo voy a matar. Y lo voy a matar en un lugar donde Dios no me vea.
Por eso cuando Dios le pregunta, oye Caín, ¿y qué de su hermano? Y él dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Yo qué voy a saber de él? Él quiso esconderse de Dios para hacer lo que él quería. Y él dijo, yo los quito de mi camino y se acabó el problema. ¿Se acabó el problema? No, el problema se aumentó. Vamos terminando, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Ay, no, yo ya no puedo vivir con esta persona. Yo mejor me separo. Y está mejor la vecina, la otra chica más joven. Y entonces yo ya dejo esta vieja. Ya tiene 2, 3, 4 hijos. Me voy a conseguir una mejor. Porque, esto sí que pelea. Entonces vamos a hacer lo de Caín. Vamos a quitar a Abel del camino para solucionar el problema. ¿Solucionó el problema? No. Yo conozco cantidades de personas, se divorciaron, ahora toman otra pareja, ahora resultó que ahora esta persona tiene otro problema. Entonces me voy a divorciar nuevamente y nuevamente se casan. Y conozco personas que se han divorciado 5 veces, se han vuelto a casar y todavía no han solucionado el problema. ¿Ese era el problema? No, porque no tenéis lucha contra carne ni sangre. Mientras que yo esté luchando todo el tiempo contra mí mismo, no voy a encontrar la solución. Cristo ya venció y Cristo quiere que yo le entregue mi situación a Él. Y Él quiere encargarse de ello. Pero quizás yo estoy luchando con mi propia carne. Quizás yo estoy luchando con mi propio ego. Quizás yo estoy luchando con mi propio orgullo. Y por eso hasta aquí no puedo ver la solución, sino que la busco de la manera más, más equivocada. Encontramos también cuando David, siendo un pastor de ovejas, se encuentra con el problema del gigante Goliat. Ahora David no es más que un pastor. Él no es un guerrero. Él no conoce de esto. Pero ahora hay un problema inmenso. En otras palabras, este problema los va a acabar, los va a destruir. Pero David dijo, no es en mis fuerzas. ¿Es en qué? Es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y allí David, por eso en la historia, ejecuta o realiza algo sobrenatural que no era humano, pero que en Cristo Jesús fue posible, porque lo que está escrito Dios lo cumple. Dios le dice, le da unas estrategias raras, yo dijera, en lo humano. Todo un guerrero peleando con la armadura como Saúl, preparados en los mejores lugares, para que ahora venga un pastor de ovejas, querer vencer a un Goliat con unas piedras y una cauchera. ¿Quién se le puede ocurrir una cosa como esa? Pero quiero concluir, y escúcheme, iglesia, por lo menos que esto se le quede. Aprendas a entender el diseño de Dios en tu vida para enfrentar los derechos del infierno. Entonces la pastora Miriam pelea así, entonces yo también voy a pelear así. Ella echa demonios así, entonces yo también los voy a echar así. Mentiras. Dios a cada uno le da la estrategia cómo hacerlo.
Dios a cada persona le da la estrategia cómo pelear frente al mundo de las tinieblas, porque ese diseño lo entrega Dios. Dios se lo entregó al salmista David. ¿Y quién dice que no? Lo importante es que le funcionó. No tome diseños de nadie. De nadie, aprenda, escuche, mire, pero pídele el propio diseño a Dios, cómo enfrentar el mundo de las tinieblas. Pídeselo en el secreto. Vaya al aposento y dígale: Señor, mi problema es este, mi Goliat es este, mi Abel es este, sin importar lo que sea. Y dígale: Señor, ¿aquí qué? Pues yo no soy un guerrero, como dijo David. Pues yo no soy esto, yo no soy aquello. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, este problema se tiene que acabar. En otras palabras, es decisión propia. Yo activo mi autoridad sobre los derechos del infierno tomando mi propia decisión. Déjeme decirle un poco más. Usted decide si deja que su casa, que su familia, que su relación matrimonial, lo que tenga, se llena de tinieblas o lo deja llenar de luz. Sí, que necesito su ayuda, pastor. Cuando viene y me hace una liberación y me hace una limpieza, me hace riegos. ¿Cierto? Suena así. Suena como riegos. Entonces viene y me hace una limpieza en mi casa y a ver si este problema se acaba. Claro, vamos, lo hacemos, limpiamos, sacudimos. Pero nos vamos y usted coge y apaga todas las luces. Inmediatamente la oscuridad vuelve de nuevo. Porque esta autoridad no viene de hombres, sino que viene de Dios. No debo de ir a su casa como vine hoy aquí. No vine para decirle: yo voy y le hago su riego. Yo voy y le limpio. Yo voy y bueno, le doy una pócima, dicen, no, para que vomite. Yo he venido para decirle que deje que la luz de Cristo reine en su corazón. Es eso, iglesia. Es dejar que Cristo entre a mi corazón. De inmediato, cuando Él entra, entonces las tinieblas se van. Y Él comienza a darme mi propio diseño, cómo formar mi casa, cómo formar mis hijos. Si soy pastor, cómo formar la iglesia. Y Dios comienza a entregar todo, porque en la luz todo es claro. Ya no hay confusión. ¿Por qué te confundes? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué qué dijera yo, se estresa? Tan sencillo como dejar que Dios entre a su corazón y gobierne toda su casa. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él vino a establecer su reino y dijo: hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Una voluntad perfecta es la que encontramos en el cielo. Una voluntad de Dios perfecta es la que Él quiere establecer en la tierra, pero no tanto en la tierra, sino en su corazón. Y si lo establezco en mi corazón, entonces lo establezco en mi casa, en mi familia, en mi comunidad y por donde quiera que yo vaya. Si usted entra a su casa, ¿cierto? Usted es la autoridad de su casa. Usted es la autoridad. O sea, tú eres el dueño. Desde el momento que usted entró, ahora que llegue a su casa, ahora. Usted llega, abre la puerta y usted ya sabe dónde quedan los primeros switches para prender
el bombillo. Pero ¿quién sabe eso? Eres tú mismo, porque usted es el que vive ahí. Yo no sé si yo llego en este momento a su casa, comenzando que no sé ni cuál es la llave, por espiritual que sea y por autoridad espiritual que tenga para echar fuera demonios. Pero si cualquiera de ustedes me dicen, pastora, vaya para su casa y para mi casa, tenga las llaves y vaya y entre, y yo voy a entrar y voy a comenzar ahí, bueno, ¿y aquí qué? Porque voy a entrar de noche, ¿verdad? Y comenzando, no conozco la casa. Pero usted no necesita de eso. Usted llegó a su casa ahora que vas a llegar y lo primero que hace es abrir su puerta e inmediatamente, con tanta facilidad, prende los bombillos porque usted sabe dónde están los switches. Así que en esta noche yo le quiero decir lo siguiente. Usted sabe dónde está el problema de su vida. Usted sabe dónde están los derechos legales del infierno. ¿Por qué no deja que Dios prenda el switch de su corazón? ¿Qué le impide para que en esta noche la autoridad de Cristo sea activada en su casa, en su familia, en su hogar y acabe de una vez con todas, con esta situación que estás viviendo? ¿O te vas a ir como llegó? Vino a un lugar tan hermoso. Me predicaron tan lindo, pero no me dijeron qué tenía que hacer. De aquí, usted se va siendo una persona diferente. Sencillo como llegar a tu casa, hundir un botón y ya aprendió todo. Y luego pasa un poco más al recinto y ya aprendió y listo. Porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Él solamente quiere que nosotros entendamos y reconozcamos que Él es la luz y que en Él todo es posible. ¿Para qué busca otros medios? ¿Para qué te quejas por cosas cuando la solución la tienes tú mismo en tus manos? Dije estas palabras, la solución la tienes tú misma en tus manos. ¿Qué andas buscando por otros lados? ¿Qué andas llorando? Pídale a Dios el diseño de tu vida. Para vivir en paz conmigo mismo, yo debo encontrar el diseño de Dios en mi vida. Un diseño que Dios le estableció a cada persona para que tenga un encuentro con Él. Cuando el salmista David encontró el diseño, yo pudiera decir, David se aleja de ser pastor y comienza a cumplir el propósito de Dios. Sencillo como esta iglesia, dejar que el diseño de Dios se cumpla primeramente en mi vida. Cuando el diseño de Dios está en mi vida, los problemas pasan a un segundo plano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diseño de Dios está en mi vida, los problemas pasan a un segundo plano. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás es añadidura. Así que en este momento yo activo la autoridad o mi autoridad sobre los derechos del infierno cuando yo permito que el diseño de Dios sea activado en mi propia vida. Allí me permite vivir en amor conmigo mismo y con los que me rodean.
Allí me permite vivir en perdón conmigo mismo y con los que me rodean. Allí me permite tener fe y a la vez tener paz. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La invitación en esta noche es para que usted y yo dejemos que el reino de la luz gobierne en nuestras vidas, y así será activada mi autoridad sobre los derechos del infierno. Oremos.